Hola a todos, bienvenidos al Hogar y al Jardín de María. Hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos, que son las barras de limón. La receta que les voy a compartir hoy es una receta del programa America's Test Kitchen. Hoy vamos a preparar esta receta por primera vez. Voy a duplicar esta receta, así que vas a ver 2 bases para las barras de limón más adelante. Pero no te preocupes porque te voy a compartir las cantidades para una sola receta. Así que vamos a comenzar y veamos cómo nos quedan estas barras de limón. Empezamos rallando y exprimiendo unos limones. Voy a utilizar este rallador microplano para obtener la ralladura de unos limones. Los rallamos desde la parte superior y movemos el microplano hacia abajo en línea recta vertical. Como puedes ver, usamos la misma técnica con todos los limones para obtener la mayor cantidad de ralladura de limón. Así es como queda el limón después de rallarlo con el microplano. Si te sobra ralladura, puedes guardarla en el congelador para usarla después. Hay varias aplicaciones para la ralladura de limón, pero ese es un tema para otro video. Suscríbete para que te notifiquen cuando publique este video. Con la ralladura de limón lista, vamos a continuar exprimiendo los limones con las manos o un exprimidor. Vamos a colar el jugo de limón para retirar la pulpa y las semillas. Necesitamos 2/3 de taza de jugo de limón. Podemos utilizar un molde de vidrio cuadrado de 9 por 9 pulgadas o un molde para pasteles. En esta ocasión vamos a utilizar el molde para pasteles cuadrado de metal. Para preparar este molde vamos a forrarlo con papel aluminio para que sea más fácil sacar las barras de limón cuando estén listas. Hay 2 formas de forrar el molde. Puedes simplemente presionar el papel aluminio dentro del molde. Como puedes ver, es un poco difícil presionar el aluminio en su lugar. La segunda opción sería voltear el molde y primero moldearlo con el papel aluminio. Puedes ver que esta segunda opción es un poquito más fácil. Después puedes colocar el papel aluminio dentro del molde con más facilidad. En este punto vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados, con la rejilla colocada en el centro del horno. En caso de que se te olvide prender el horno, precalienta el horno por lo menos 5 minutos antes de empezar a hornear. Ahora vamos a preparar la base. En un tazón o bowl vamos a agregar 8 cucharadas de mantequilla o puedes usar margarina, lo que sea que tengas disponible. Vamos a derretirla en el microondas por unos cuantos segundos. En otro tazón o bowl vamos a agregar una taza de harina de trigo todo uso, 1/4 de taza de azúcar blanca y media cucharadita de sal y lo mezclamos con un batidor. Vamos a agregar la mantequilla derretida y lo mezclamos nuevamente hasta obtener una mezcla uniforme. Vamos a agregar la mezcla al molde y distribuirla lo más uniforme posible. Va a parecer como si no tuviéramos suficiente mezcla para cubrir el molde, pero vamos a continuar a presionar bien hasta que quede todo el fondo del molde cubierto.
Así es como se debe ver. Metemos el molde en el horno precalentado y horneamos por unos 19 a 24 minutos. A la mitad de cocción vamos a girar el molde. Cuando la base esté lista va a tener un color dorado y las orillas van a estar un poco levantadas o pueden verse más oscuras que el centro. Esto está bien siempre y cuando no esté las orillas quemadas. Ahora vamos a preparar el relleno de limón. En un tazón o bowl agregamos una taza de azúcar blanca, 2 cucharadas de harina de trigo de todo uso, 2 cucharaditas de cremor tártaro y 1/4 de cucharadita de sal. Mezclamos todo esto. En un plato vamos a añadir 3 huevos y lo vamos a agregar a los ingredientes secos. Ahora vamos a añadir 3 yemas. Los vamos a separar con un separador de yemas y puedes utilizar tus manos o las cáscaras de huevo para ayudarte. Ahora que tenemos todo en el tazón o bowl, lo vamos a batir hasta que quede bien mezclado. Después añadimos 2 cucharaditas de ralladura de limón y 2/3 de taza de jugo de limón que exprimimos anteriormente. En este punto vamos a batir el relleno hasta que queden bien mezclados todos los ingredientes. Y transferimos el relleno a una cacerola para cocinarlo un poco antes de hornearlo con la base. Lo vamos a cocinar a fuego medio. Revolvemos constantemente para que el relleno no se pegue. Este paso toma entre 10 y 15 minutos. Si te toma más tiempo, ten paciencia. En cuanto el relleno empiece a espesar, vamos a utilizar un batidor para continuar revolviendo y evitar que se pegue. La consistencia líquida de la mezcla cambiará a una crema espesa. Cuando espese, la mezcla alcanzará los 160 grados Fahrenheit o 70 grados centígrados. En este punto ya el relleno está espeso y alcanzó la temperatura que estamos esperando. En ese punto lo retiramos del fuego. Fuera del fuego añadimos 4 cucharadas de mantequilla o margarina y la batimos hasta que se derrita. Se va a derretir con el calor del relleno y continuamos mezclando hasta que esté bien sedoso. Para que el relleno esté más sedoso, vamos a colarlo para retirar la ralladura de limón. Para montar las barras de limón, agregamos el relleno sobre la base. Y lo ladeamos para distribuirlo uniformemente. Lo llevamos al horno por unos 8 a 12 minutos. Giramos el molde a la mitad de la cocción. El relleno está listo cuando esté casi firme y apenas se mueva en el centro al sacudir el molde ligeramente. Lo sacamos del horno y lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. En cuanto se enfríen,
se pueden disfrutar o comer. Yo prefiero que las barras de limón estén frías, así que las llevé al refrigerador. Cuando ya están frías, las sacamos del refrigerador para cortarlas. Y así es como se ven las barras. Usamos el papel aluminio para retirarlas y pasarlas a una tabla de madera. La vamos a cortar en 16 barras. Cuando cortes las barras, asegúrate de presionar el cuchillo con fuerza hasta que se escuche el crujido de la base. Después de hacer los primeros cortes, limpiamos el cuchillo para que los cortes siguientes salgan limpios. Aquí le hacemos otros 3 cortes. Luego colocamos las barras en una bandeja. Recuerda que doblé la receta, por eso es que se ven más de 16 barras de limón aquí. Puedes disfrutar las barras así como están o las puedes espolvorear con azúcar glass. Como estas barras están frías, tienen condensación por encima de ellas. Cuando las espolvoreé con azúcar glass, lo voy a hacer justo antes de servirlas porque el azúcar glass se va a disolver rápidamente. Además del azúcar glass, las voy a decorar con unas flores de borraja azucaradas para añadir un contraste azul al amarillo de las barras. Y así es como me quedaron las barras de limón. Probé una y tienen un equilibrio perfecto de dulce y ácido. Son muy adictivas y perfectas para cualquier ocasión. Esta receta tiene varios pasos a seguir, pero valen la pena porque están muy deliciosas. Si preparas esta receta de barras de limón, déjame saber cómo te salieron. Suscríbete para que te notifiquen cuando publique la próxima receta. No olvides de continuar viendo y aprendiendo cosas nuevas. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video.